Muy buenos días, este es el video de nuestro grupo para la presentación del laboratorio número 6 de expansión térmica medida del coeficiente de expansión lineal de un metal. Nuestro grupo está conformado por Maximiliano Acevedo, Juan José Gutiérrez y mi persona, Daniel Fernando Mejía. Nuestro objetivo es determinar el coeficiente de expansión térmica lineal de tubos metálicos midiendo el cambio en su longitud cuando estos son sometidos a pequeñas variaciones de temperatura. La fundamentación. En su mayoría, los metales experimentan una variación en sus dimensiones como resultado del cambio en su temperatura. Si la temperatura disminuye, este se contrae y si aumenta, este se expande. Como se considera un cuerpo en una sola dimensión, la expansión térmica tendrá un comportamiento lineal y por lo tanto será expansión térmica lineal. Tenemos la siguiente ecuación que es delta L, siendo delta L el cambio en la longitud, es igual a alfa, que es la constante de expansión lineal, L sub 0, que es la longitud inicial, y delta T, que es el cambio en la temperatura. Para el montaje en procedimiento, primero realizamos la conexión de la interfaz, para luego posteriormente realizar la conexión del sensor de temperatura en el canal analógico A. Luego conectamos el sensor de enrutación en los primeros dos canales de la interfaz, cuya función es medir el cambio de la longitud del tubo hacia el calentado, y por lo tanto es necesario ingresar las propiedades manualmente y en la casilla de valor de conversión lineal introducir el valor 0.0079. Y por último, creamos los gráficos de temperatura versus tiempo y posición versus tiempo. Bueno, para continuar con lo que dijo nuestro compañero Daniel, hicimos la medida de tres tipos de materiales: el latón, el aluminio y el cobre. En Pasco creamos dos gráficas, una que relaciona la temperatura con respecto al tiempo y la otra la posición con respecto al tiempo. Como podemos ver, la temperatura inicial es la del ambiente. Entonces, al poner a funcionar todo el sistema, la temperatura va aumentando, generando la siguiente curva, y podemos ver que desde la posición inicial hasta el final, en el latón, hay un cambio de temperatura de 60,3 grados Celsius. Mientras podemos observar en la gráfica de posición con respecto al tiempo que hay una variación desde 0, que es el momento de la posición inicial que no se ha expandido, hasta la última, donde tenemos un cambio de longitud de 2,194 por 10 a la menos 4 metros. Es decir, son valores muy pequeños los que podemos observar. El siguiente elemento que evaluamos fue el aluminio, donde se presentan las mismas gráficas, temperatura versus tiempo y posición versus tiempo. Lo mismo, posición inicial de la temperatura ambiente, y al final obtenemos un cambio del 60,1 grados Celsius. Y en la posición obtenemos un cambio de 5.7056 por 10 a la menos 4 metros. Y repetimos el mismo proceso anterior con el cobre, donde tenemos la temperatura inicial ambiente, que es aproximadamente 26 grados centígrados, y al final, como podemos observar en todas las gráficas, siempre hubo un aumento de la temperatura de 60,5 grados Celsius, es decir, llegó aproximadamente entre los 80 y los 90 grados. Y en este caso, podemos ver que la posición con respecto al tiempo en el cobre llegó hasta los 1,7556 por 10 a la menos 4 metros. Gracias a lo mencionado anteriormente, vamos a mostrar las ecuaciones que vamos a utilizar para analizar cómo funciona o cómo cambia la constante de expansión lineal. Y el caso es que nosotros primero vamos a tener la ecuación base, por así decirlo, que va a ser alfa es igual al delta de L sobre la longitud inicial por el cambio de temperatura. Y esa ecuación la vamos a derivar primero respecto al cambio de la longitud, luego la vamos a derivar respecto al cambio de la temperatura y por último la vamos a derivar con respecto a la longitud inicial. Luego utilizaremos la fórmula para encontrar la incertidumbre absoluta y podremos decir que es la suma de todas las derivadas, pero su derivada va a estar multiplicada por el delta correspondiente. Es decir, la derivada de la constante lineal, la constante de expansión lineal va a multiplicarse por el delta L. La derivada respecto al cambio de temperatura se va a multiplicar por el cambio de temperatura o por un diferencial de temperatura, para que no se confundan porque son distintos el que aparece en la derivada y el que aparece al lado. Y por último, pues el de la derivada respecto a la longitud inicial, pues se va a multiplicar por un delta de la longitud inicial.
Aquí tenemos estos datos que en la primera columna podemos tener lo que nos debía dar, el valor al que queríamos acercarnos de la constante de expansión lineal. Luego tenemos la longitud inicial en metros, el cambio de temperatura en metros para cada tipo de material y el cambio de temperatura y el cambio de la longitud. Aquí tenemos el cálculo de los coeficientes de expansión lineal. Y es que, por ejemplo, para el aluminio simplemente reemplazamos los valores que nos daban las gráficas y hallábamos el valor, igual que con el latón y que con el cobre. Como pudimos ver gracias a la tabla anterior, uno de los únicos valores que se nos acercó al valor que nos debía dar fue el aluminio, y por eso podemos ver que es muy cercano al valor que habíamos visto en la tabla. Aquí nosotros solamente reemplazamos los valores que nos dieron en la gráfica, como se puede ver en la diapositiva, y nos dieron estos respectivos valores. Aquí podemos ver el cálculo de la incertidumbre absoluta, y es que vamos a asumir que la incertidumbre absoluta, la longitud inicial, es de 1 milímetro. Entonces, para el cambio de la longitud y de 0,1 grados centígrados. Entonces, gracias a la fórmula que hallamos anteriormente, reemplazamos los valores y nos damos cuenta de que aquí tenemos los valores. Nos damos cuenta de que nos dan valores muy pequeños, y es 2,85 por 10 a la menos 7 grados centígrados a la menos 1. Podemos ver que la del latón es 3,27 por 10 a la menos 7 y el del cobre es 3,39 por 10 a la menos 7. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo para poder calcular la incertidumbre relativa. Primero vamos a tomar la incertidumbre absoluta calculada por Juan José y la vamos a dividir entre los valores experimentales obtenidos en el laboratorio y finalmente la multiplicamos por 100. Al hacer eso nos damos cuenta que para el aluminio es del 1,38%, para el latón es del 4,13% y para el cobre es del 5,38%. Listo, ahora ya tuvimos diferentes valores, lo único que nos falta por calcular es el error con respecto al coeficiente, el valor real y el valor experimental. Esto se calcula con la siguiente fórmula. El error porcentual se calcula con el valor absoluto del valor real menos el valor experimental sobre el valor real. ¿Por qué valor absoluto? Porque a veces puede dar negativo y necesitamos que siempre sea positivo. Aquí tenemos los tres cálculos. El error del aluminio es del 10,26%, el del latón es del 58,42% y el 62,94% corresponde al cobre. Entonces, ya tenemos todos nuestros resultados finales y ¿qué podemos concluir? Primero que nada, como dijo mi compañero José antes, podemos observar que de los tres, el que más se nos acercó fue el aluminio. Lo que pasa es que a la hora de hacer el laboratorio tuvimos problemas al comienzo con el sensor de temperatura porque no estaba midiendo correctamente la temperatura ambiente, entonces perdimos aproximadamente unos 10 minutos. Además, cabe destacar de no haber perdido ese tiempo, se puede considerar como una buena manera de hacer la forma de experimentación, ya que el aluminio, que fue el único que pudimos realizar de manera correcta, no da un error porcentual demasiado grande. Por lo tanto, el mayor error de este laboratorio se debe al tiempo, ya que debíamos esperar, después de procesos erróneos, esperar a que los materiales se enfriaran y no contamos con bastante tiempo para que llegaran a la temperatura inicial que tenían anteriormente. Pero podemos concluir que haber tenido el suficiente tiempo hubiera sido un laboratorio mucho más exitoso y que nos sirve para poder calcular el coeficiente. Pues es el final de este video. Muchas gracias por su atención.